en el 4,03 en estos momentos. Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor del IE Business School. Juan Carlos, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, bancos centrales, tenemos la FED, tenemos el Banco de Inglaterra. Es la mayor alza de tipos de interés desde el inicio de los 80, después de haber visto además ese movimiento en el que parecía que se controlaba la inflación, pero no estaba como tal controlada. ¿Cómo puede ir frenando el movimiento de subida a los bancos centrales sin tener todavía los datos claros de cómo está afectando al conjunto de la economía, Juan Carlos? Bueno, es que yo creo que no es una opción que tengan los bancos centrales. La opción que tienen es tratar de domesticar esta inflación, que en la zona euro ya está por encima del 10%, que en Estados Unidos es verdad que se modera un poquito desde el inicio del verano, pero sigue por encima del 8%, y que también en Inglaterra está en niveles pues, de 2 dígitos prácticamente, ¿no? Con lo cual no hay mucha opción, ¿no? No olvidemos que estos bancos centrales tenían objetivos de inflación del 2% y están ampliamente superados, y quizá pues podemos pensar que tal vez empezaron tarde a la hora de, digamos, endurecer su política monetaria, y por eso la inflación tiene estas cifras tan elevadas en estos momentos. Creo que todos se han dado cuenta del peligro que sería no atacar decisivamente a esas subidas de precios tan importantes, y por tanto pues vamos a esperar que en las próximas reuniones, hoy tenemos FED, volveremos a tener reuniones antes de final de año, pues que los tipos de interés van a seguir subiendo hasta que ellos ya tengan la certeza de que esa, digamos, inflación ha sido, bueno, al menos parada y empieza a tener signos claros de que va a ir descendiendo, a pesar de que eso no nos quepa la menor duda, nos va a quitar crecimiento económico, o nos lo está quitando ya, mejor dicho. Están pivotando los bancos centrales. Vimos el Banco de Canadá subiendo menos de lo esperado, 50 en lugar de 75. Luego vimos el Banco Central Europeo con ese tono un poco más dovish, sobre todo para gobiernos. Hoy se espera también ese pivote por parte de la Reserva Federal. ¿No hay otro camino que empezar a dar algún mensaje de que en algún punto tienen que empezar a frenar? Bueno, muchas veces yo creo que es incluso más importante para el mercado el mensaje con el que acompaña la subida que la propia subida, que está descontada, y sería muy raro que hoy fuera por debajo de los 0,70, o que fuera otra distinta a los 75 puntos básicos, ¿no? El cómo se comunique esa subida, pues efectivamente te da pistas de lo que puede ocurrir. Eso es lo que provoca movimientos en los mercados. Sí, quizá estamos viendo ya un tono un poquito más suave, pero yo creo que tampoco la inflación está siendo tozuda, puesto que es una inflación muy relacionada con la oferta, con la subida de los precios energéticos, y por mucho que quieras dar un mensaje, el BCE, por ejemplo, dice un mensaje, digamos, más suave, más dovish, pero luego resulta que el precio del gas o de la electricidad se dispara en la Unión Europea y, por tanto, nos vuelve a meter en datos de inflación muy duros, pues mucho me temo que al final la realidad va a ser mucho más importante que los mensajes. Creo que los bancos centrales no esperaban ni de broma tener inflaciones cercanas a los 2 dígitos a estas alturas del año, si nos ponemos a pensar en la pasada primavera, y me temo, por tanto, que al final, independientemente de los mensajes, la realidad es la que va a marcar la futura marcha de la política monetaria, pues en Estados Unidos, especialmente en Europa, por el tema geopolítico del gas, de la electricidad, y también en Reino Unido. Debería empezar a preocuparse también parte de la ciudadanía sobre cuáles son los efectos de poder pasarse de la raya. Decía ayer Hernández de Cos que no saben cuál es el punto hasta el que tienen que subir los tipos de interés para poder frenar la inflación. Decía Nagel que tampoco el tipo neutro estaba muy claro en el conjunto de Europa. Decía Guindos ya hace tiempo que el tipo neutro no se conoce en Europa. Y decía Lagarde que no sabían ni de dónde venía la inflación cuando venía. Este desorden, esta cantidad de mensajes que lo único que añaden es más incertidumbre, empeoraría o puede empeorar todavía si, como le pasó a Trichet en el 2008, de repente cuando vean data, que todavía no la tienen de las primeras subidas, vean que han provocado un movimiento de recesión mayor del que incluso esperaban. Es un riesgo que corremos. Al final, el tipo neutral es como la tierra prometida. Sabemos que puede existir, pero ¿dónde está? Es muy difícil certificarlo. Pero Estados Unidos lo tiene, ¿no, Juan Carlos? Pero no es un dato móvil, yo creo, no es un dato fijo, es un dato móvil, se quiere llegar a él, pero lo que... Pero al menos es un punto de referencia, ¿no, Juan Carlos? Sí, aunque sea pero por lo menos saben algo. Pero yo creo que más teórico y más voluntarista que real. Al final quieres llegar a eso porque es lo que piensas, dónde va a parar, pero eso no está... al final la economía es dinámica, y lo que quiero decir,
Hoy podemos tener cualquier movimiento en el mercado geopolítico que afecta a los mercados energéticos y evidentemente te cambia todo lo que habías pensado. Es decir, llegar a ese punto maravilloso de tierra prometida donde tú subes los tipos de interés, consigues que la inflación se frene y no afecte al crecimiento, pues es cierto que puede existir como las megas, pero que es difícil encontrarlo, sobre todo en un entorno tan dinámico como el que estamos viendo ahora y sobre todo donde la inflación no está siendo tan producida por movimientos de la demanda, que quizá es más fácil de ajustar, sino por cuestiones que en un momento determinado ocurren y que eso hace, pensemos, el repunto que tuvo el precio del gas natural en Europa, del TFT, a finales del mes de agosto, pues simplemente cuando se empezaron a conocer las noticias o se empezaron a filtrar que Rusia tal vez no iba a volver a abrir el Nord Stream 1 una vez pasase el periodo de revisión. Si eso volviera a ocurrir, todos estos pronósticos se saltan absolutamente. Por tanto, creo que hoy los bancos centrales con prudencia siguen subiendo tipos de interés, esperando que la recesión que puede venir o que el parón de la economía no sea muy interesante, no sea muy intenso, pero al mismo tiempo, pues los bancos centrales saben que tienen que sí o sí parar la inflación, aunque eso pueda provocar a lo mejor que se pasen algo de la raya, pero creo que más vale en este momento, creo que tienen en la cabeza más el cortar la inflación que el pensar que a lo mejor pues el parón de la economía puede ser algo más intenso del que ellos pronostican. China, vemos esta mañana como la zona donde está Apple, por ejemplo, empieza también las relajaciones de COVID. Los rumores que nos llegan desde allí desde hace ya 2 semanas es que China iba a hacer pasos cuando terminara el Congreso del Partido Comunista Chino para empezar a relajar ese COVID-0. Y todo parece indicar, según dice IF esta mañana, que es la clave fundamental del crecimiento chino, o el 4,2 si van muy lentos en la salida de los lockdown, o 5,5 de crecimiento. ¿China centra parte de la preocupación del crecimiento global del 23, Juan Carlos? Yo creo que sin duda este año vamos a tener un crecimiento de China prácticamente desconocido desde hace 40, 50 años. China creciendo, España va a crecer más que China este año, lo cual es un dato absolutamente insólito, ¿no? Pero evidentemente China no creo que pueda permitirse este lujo por más tiempo, ¿no? Creo que la política que han tenido de COVID pues, ha sido demasiado estricta, a diferencia de otras zonas del mundo donde se han relajado muchísimo digamos, los controles y, por tanto, la economía ha podido tener un desarrollo de recuperación más importante y eso China lo tendría que empezar a corregir si quiere recuperar cifras de crecimiento que le permitan también tener una cierta estabilidad económica y, digamos, también social. Por tanto, esperemos que China el año que viene esté recuperando crecimientos más en torno de ese crecimiento social que siempre se viene hablando, que podría estar hacia el 5 o 6% y no apenas 3% que va a tener este año y que no solamente hace daño a China, sino también hace daño a la atracción de la economía mundial. Y pensar que la economía mundial puede crecer de forma, digamos, importante con una China creciendo a tasas del 3% o poco más, pues es verdaderamente difícil de creer. Muchísimas gracias, Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor del IE Business School. Buen día, Juan Carlos, y buenas clases. Muchísimas gracias. Buenos días.